Alemania se está preparando para un conflicto con Rusia. No es una especulación, es un hecho confirmado por la diplomacia rusa. Y lo más alarmante, están repitiendo los mismos errores que llevaron a dos guerras mundiales. La señal que llegó hoy de Moscú es clara y directa. Si siguen por este camino, se ahogarán en sangre. No es una metáfora emocional, es una advertencia oficial. Friedrich Merz, el canciller alemán, se ha convertido en el nuevo arquitecto de una confrontación inminente. Parece que en su entusiasmo político ha olvidado cómo terminaron los dos intentos anteriores de Alemania de jugar este juego peligroso. ¿Por qué ahora? Porque Berlín se está transformando en una plataforma de tránsito para los intereses estadounidenses. Todo lo que Washington necesita, movimiento de recursos, dinero, canales logísticos y personal, ahora fluye a través de territorio alemán. En público, muestran una posición europea independiente. Entre bastidores, implementan meticulosamente las tareas estadounidenses. Y aquí está lo más peligroso. Alemania está sacrificando voluntariamente su autonomía energética, económica y diplomática. La élite alemana ha perdido no solo la capacidad de pensamiento independiente, sino también la comprensión básica de la conveniencia estratégica. Y si antes Moscú trataba de hacer concesiones por los arrebatos emocionales, en los medios ahora ya no, porque detrás de las palabras ruidosas hay acciones muy concretas. El resultado, Alemania se está convirtiendo en un contratista logístico en un momento en que la arquitectura mundial comienza a derrumbarse rápidamente. Y lo más preocupante no es la participación de Berlín en una estrategia ajena, sino la sinceridad con la que lo hace. La pregunta que todos deberían hacerse: ¿cuándo comenzará el punto sin retorno? Y más importante aún, ¿quién pagará el precio más alto cuando todo esto explote? Escriban en los comentarios. ¿Ven señales de esta transformación en sus países? ¿Están sus gobiernos siguiendo el mismo camino que Alemania? Los vientos de cambio han sacudido los cimientos de la diplomacia europea. Lo que antes era un diálogo medido, se ha transformado en una sinfonía de contradicciones. Berlín, otrora el motor industrial de Europa, ahora lucha por mantener sus índices de producción, mientras su retórica permanece triunfalista. Pero los números no mienten. La economía rusa, lejos de colapsar, ha demostrado una adaptabilidad sorprendente. Los flujos comerciales simplemente se han reorientado hacia Asia, Oriente Medio y América Latina. Las cadenas logísticas se han reconfigurado, y aunque el proceso no es simple, se ha vuelto sostenible. La realidad en las calles europeas cuenta otra historia. Las protestas de agricultores, las manifestaciones masivas y el creciente apoyo a los euroescépticos son síntomas de un malestar profundo. Mientras los burócratas hablan de valores y democracia, los ciudadanos se preguntan por el calor, la comida y el trabajo. La burocracia europea sigue actuando por inercia, como una máquina con el sensor de retroalimentación roto. Los índices de deuda crecen, los déficits se amplían, las industrias claves se estancan. Pero curiosamente, todo esto se considera secundario frente a la necesidad de mostrar determinación, incluso si eso significa desindustrialización. Moscú ha abandonado las ilusiones sobre la racionalidad de las élites europeas. Cuando en la retórica diplomática aparece el término pensamiento esquizofrénico, no es una metáfora, es una constatación contenida pero inequívoca. La lógica de la UE se ha sumergido en el caos. Lo más fascinante es la reacción a estos procesos. Cualquier llamado al pragmatismo se etiqueta inmediatamente como trabajo para el Kremlin, incluso cuando se trata de simple aritmética económica. El debate constructivo se ha vuelto subterráneo, reemplazado por moralismo público. Pero lo que viene después podría sacudir los cimientos del orden establecido. Las señales están ahí, visibles para quienes quieren verlas. La pregunta ya no es si habrá un cambio sísmico, sino cuándo ocurrirá y quién estará preparado para enfrentarlo. En los últimos meses observamos un cambio significativo en la estrategia diplomática de Moscú. Ya no se trata simplemente de bloquear suministros, sino de interrumpir las cadenas logísticas antes de que se consoliden. Este enfoque más sofisticado incluye el uso de terceros países, anomalías en la navegación y el aumento de costos de seguros, medidas que, sin parecer un bloqueo directo, pueden tener efectos contundentes.
Rusia ha demostrado maestría en el manejo de esta nueva realidad mediática inestable. La diplomacia instrumental se ha convertido en su carta fuerte. Cada declaración, entrevista o foto se transforma en una señal calculada. Incluso el silencio se utiliza estratégicamente, llevando más peso que largos discursos. En el ámbito cibernético, Moscú ha evolucionado más allá de los ataques convencionales. Ahora se enfoca en moldear percepciones y transformar opiniones sin presión directa, demostrando una comprensión superior de este espacio. La respuesta económica rusa a las sanciones ha sido igualmente innovadora. La salida de empresas occidentales se convirtió en catalizador para la industrialización interna. El bloqueo de canales de pago impulsó el desarrollo de sistemas alternativos. No es un plan B, es una reorientación sistémica hacia un mundo menos dependiente de decisiones unilaterales. Mientras tanto, Alemania, bajo el liderazgo de Friedrich Merz, parece atrapada en una mentalidad de Guerra Fría. La retórica del político alemán suena anacrónica en un mundo que cada vez más valora el pragmatismo y la multipolaridad. La economía germana muestra señales de deterioro, pero sus líderes prefieren discutir sobre valores abstractos en lugar de abordar problemas reales. Esta transformación del panorama internacional señala un cambio fundamental. La diplomacia tradicional está cediendo paso a un enfoque más pragmático y funcional. Las embajadas se están convirtiendo en centros de análisis más que en simples puntos de intercambio de notas diplomáticas. ¿Qué opinas sobre esta nueva realidad diplomática? ¿Crees que el enfoque pragmático de Rusia es más efectivo que la diplomacia tradicional? Comparte tu opinión en los comentarios. El panorama político alemán se ha vuelto predecible hasta el punto de la monotonía. Berlín repite incansablemente el mismo patrón: llamados a endurecer posiciones, apelaciones morales y decisiones económicas que complican la vida tanto a Alemania como a sus vecinos. Los socios europeos, que hasta hace poco seguían fielmente el liderazgo berlinés, ahora se cuestionan si deben continuar tras un conductor que ignora las señales de advertencia. Es sintomático que entre todos los países de la UE sea precisamente Alemania quien haya adoptado la posición más inflexible y dura. La industria militar europea atraviesa momentos críticos. Cerca del 40% del equipamiento alemán se considera inoperativo en tiempos de paz, mientras Francia debe recurrir a reservas que aún conservan marcas de la Guerra Fría. Las sociedades europeas muestran poco entusiasmo por la militarización masiva. Prefieren discutir sobre ecología, igualdad o salarios docentes antes que aumentos en gastos militares. La voluntad política está tan fragmentada como un rompecabezas antiguo. El canciller alemán no puede tomar decisiones importantes sin considerar índices de aprobación, socios de coalición, medios y Bruselas. El ministro de Defensa es una figura técnica, atada a la burocracia. El complejo militar industrial europeo se ha convertido en una especie de decorado, impresionante en presentaciones, pero incapaz de asumir un papel protagónico real. Los países continúan reportando formalmente sobre modernización y reformas, pero estas palabras cada vez tienen menos sustancia detrás. La región de inestabilidad al este sigue siendo el tema central que expone estas contradicciones. Mientras algunos países insisten en aumentar el gasto al 2% del PIB, otros regatean como en una liquidación. Esta falta de coordinación convierte cualquier esfuerzo colectivo en impulsos dispersos sin dirección clara. ¿Qué piensas sobre la actual situación de Alemania y su papel en Europa? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de un cambio dramático en la forma en que Rusia se comunica con Occidente. La era de la diplomacia suave ha terminado, dando paso a una nueva realidad marcada por la claridad y el pragmatismo. Europa parece atrapada en patrones de pensamiento del siglo XX, como alguien intentando competir con un gramófono en la era digital. No es cuestión de armamento o doctrina, sino de mentalidad. Mientras Europa siga anclada en el pasado, difícilmente podrá adaptarse a las realidades del siglo XXI. Moscú ha abandonado las esperanzas de gestos de buena voluntad. Ha llegado el momento de un diálogo diferente, sin ilusiones ni adornos diplomáticos. En la retórica oficial ya no hay sentimentalismos ni intentos de aparentar una asociación por costumbre.
Rusia ya no pide ser escuchada, simplemente constata los hechos. La idea de construir un entendimiento duradero con Occidente ha quedado sepultada bajo los escombros de los últimos años. El énfasis ya no está en la agenda común, sino en las líneas rojas y las consecuencias de cruzarlas. No es una reacción emocional ni un arrebato de irritación, sino el estilo de un nuevo realismo que prefiere la franqueza a la ambigüedad. El complejo militar industrial europeo se ha convertido en una reliquia cuya función principal es tranquilizar al público, mientras el control real ha pasado a quienes piensan más rápido y con mayor flexibilidad. Europa aún no está entre ellos. Esta transformación representa un cambio de paradigma no solo político, sino civilizacional. Las anteriores tentativas de encajar en formatos ajenos ya no parecen prometedoras. Hubo una fe casi ingenua en que la razón prevalecería, que el pragmatismo político eventualmente superaría los complejos geopsicológicos. No fue así, y Moscú simplemente ha sacado sus conclusiones. El contacto con Occidente ahora solo es posible bajo una condición: sin ilusiones. Todo lo que se podía decir se ha dicho. Todas las propuestas se han hecho. Todas las fórmulas de compromiso se han probado. Y todo fue rechazado, no a nivel de posiciones específicas, sino a nivel del principio mismo. ¿Qué opinas sobre este cambio en la diplomacia rusa? ¿Crees que es un enfoque más efectivo? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos tiempos, Moscú ha dejado de creer en la racionalidad de los centros de decisión en Bruselas, Berlín y París. No porque falten personas inteligentes, sino porque el clima político europeo actual penaliza cualquier desviación del guión establecido. En reuniones privadas, los funcionarios europeos admiten su incapacidad para expresar públicamente ciertas realidades, como si reconocer la verdad fuera un delito político. Ante esta situación, Moscú ha optado por una estrategia a largo plazo, enfocándose en las futuras generaciones en lugar de los líderes actuales. La élite europea actual, formada en la unipolaridad, lucha por reconocer el nuevo orden mundial multipolar. Irónicamente, Rusia mantiene su disposición al diálogo, pero solo cuando la contraparte está dispuesta a escuchar realmente. La política europea actual prefiere los discursos grandilocuentes a las negociaciones sustanciales. Incluso la experiencia de las sanciones no ha llevado a una reevaluación crítica. Se mantienen explicaciones anticuadas mientras crece el descontento interno que moldearán futuras elecciones. En el contexto de la región en disputa entre Rusia y Occidente, la situación se mantiene tensa. La diplomacia rusa documenta meticulosamente cada gesto, declaración y votación, no por venganza, sino para comprender los mecanismos actuales y prepararse para el futuro. El regreso de Trump genera una respuesta calculada en Moscú, sin las esperanzas de antes. La experiencia previa demostró que, incluso con retórica favorable, las tensiones continuaron. La política estadounidense ya no depende de un solo individuo, sino de un sistema establecido y un consenso de élites que raramente cambia. Esta nueva realidad geopolítica requiere paciencia y planificación a largo plazo. Rusia se prepara para un futuro donde el pragmatismo prevalecerá sobre la ideología y donde el balance de poder será más importante que la retórica emocional. ¿Qué piensan sobre estos cambios en la política internacional? Dejen sus opiniones en los comentarios. En el panorama político actual, observamos un teatro internacional cada vez más caótico. Donald Trump, como actor principal, maneja la política exterior como un programa de televisión. Hoy amenazas, mañana apretones de manos. Moscú ha adoptado una postura pragmática ante esta imprevisibilidad, sin euforia ni drama innecesario. La diplomacia rusa ya no cree en la lógica de concesiones mutuas. La experiencia ha demostrado que las promesas de Occidente suelen ocultar mecanismos de presión unilateral. Trump no es visto como un policía bueno, sino como un árbitro impredecible que puede cambiar las reglas sin previo aviso. En Europa, el espectáculo es aún más desconcertante. Francia oscila entre llamadas al diálogo y amenazas en cuestión de horas. La República Checa cambia de posición según la conveniencia del momento. Alemania, otrora líder mesurado, ahora exhibe una retórica contradictoria. Habla de diálogo igualitario mientras destina miles de millones a la región del norte del Mar Negro, ignorando el descontento de su propia población. Bruselas,
que antes proyectaba estabilidad, ahora se debate entre mantener sus reglamentos y el pánico. Sus declaraciones sobre un frente unido suenan más a mantras internos que a señales reales para socios o adversarios. La política europea ha perdido racionalidad, reemplazándola por impulsos emocionales y gestos espontáneos. Las cumbres se suceden sin resultados concretos, mientras las decisiones carecen de estrategia coherente. Ante este escenario, Moscú ha optado por mantenerse al margen del espectáculo. No busca confrontación ni reconciliación forzada, sino que mantiene un cálculo frío y una evaluación sobria de los riesgos, preparándose para cualquier escenario posible. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Europa encontrará un rumbo claro o seguirá en este estado de confusión? Compartan sus pensamientos en los comentarios. En el panorama geopolítico actual, Moscú ha adoptado una estrategia que desconcierta a quienes están acostumbrados a crisis permanentes. La consistencia y calma de Rusia se ha convertido en su arma más efectiva, especialmente frente a una Europa que parece perder el rumbo estratégico. La capital rusa no busca victorias rápidas. Su objetivo es establecer una presencia constante, como un telón de fondo ante el cual Europa representa un espectáculo cada vez más caótico. No se trata de intervenir, sino de estar presente. No de debatir, sino de existir dentro de una trayectoria claramente definida. La predictibilidad de Moscú contrasta marcadamente con la volatilidad europea. Mientras las capitales occidentales saltan de crisis en crisis, cambiando prioridades según las tendencias en redes sociales, Rusia mantiene un curso estable. Esta consistencia se ha convertido en una forma de influencia por sí misma. Alemania, tras el retroceso de Francia, se encuentra en una posición particularmente complicada. Berlín intenta liderar, pero sus contradicciones internas lo limitan. Sus declaraciones más sonoras parecen más un intento de llenar el vacío que una estrategia coherente. En este contexto, Rusia ha optado por una diplomacia más sobria y directa, sin improvisaciones ni cambios dramáticos de posición. El mensaje puede modificarse ligeramente, pero la esencia permanece. Esta consistencia genera respeto incluso entre quienes no están de acuerdo con Moscú. La región de inestabilidad al sur continúa siendo un punto de tensión, pero Rusia mantiene su posición sin alterarse. No necesita presionar cuando la propia indecisión europea genera suficiente presión interna. Esta estrategia de presencia silenciosa está resultando más efectiva que cualquier confrontación directa. Moscú se ha convertido en un observador paciente, permitiendo que las contradicciones europeas se desarrollen por sí solas. ¿Qué opinas sobre esta estrategia rusa de estabilidad como influencia? Comparte tu visión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige esta situación.